Bueno, Santo Tomás se plantea en el artículo 10 si la prudencia es solo una virtud que tiene que regir la vida personal o si la prudencia tiene una dimensión social, si la prudencia se extiende o abarca al gobierno de la multitud. Objeción primera: la preocupación por el bien común corresponde a la justicia. Objeción segunda, muy actual, propia del uomo sfuggente, que es individualista y pierde el sentido de su integración en la sociedad y del bien común: parece ser prudente el que busca y realiza su propio bien, pero frecuentemente los que buscan los bienes comunes descuidan su propio bien, por tanto no pueden ser prudentes. Es precisamente la concepción mediocre de la palabra prudencia. No te metas, no te comprometas, deja que los otros... O sea, ese individualismo y ese egoísmo. Esa es la objeción principal, que aparece también en el cuerpo. Según el filósofo, hubo quienes sostuvieron que la prudencia no se extiende al bien común, sino solo al particular, puesto que según ellos el hombre solo debe buscar su propio bien. Y Santo Tomás responde con dos argumentos: un argumento teológico y un argumento de orden natural. Esta opinión es contraria a la caridad, que no es interesada. De ahí que el apóstol diga, 1 Corintios 13:5, himno de la caridad: no buscando mi conveniencia, sino la de todos, para que se salven. Primer argumento, o razón teológica. Pero es contraria también a la recta razón, la cual juzga que el bien común es mejor que el particular. Es decir, afirma la primacía del bien común, que es un elemento, un argumento que aparece con mucha frecuencia en todo el pensamiento de Santo Tomás. El bien común, es decir, el bien de la comunidad política, el bien de la sociedad, es más alto, Santo Tomás llega a decir, es más divino que el bien particular. Por lo cual el hombre debe estar dispuesto incluso a sacrificar sus propios bienes por ese bien común, con un solo límite, que en el hombre hay una dimensión que trasciende lo puramente social, naturalmente hablando al menos. Lo que mejor lo expresa es aquella copla española que decía al rey, ir al rey en cuanto jefe de la sociedad, en cuanto representante: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, es decir, los bienes materiales, incluso la propia vida cuando es necesario, por el bien común. Mas el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios, es decir, lo que trasciende. La sociedad me puede pedir mis bienes materiales y hasta la vida, pero no que peque, por ejemplo, ya es un bien común de otro orden, sobrenatural. Es contraria a la recta razón la cual juzga que el bien común es mejor que el particular. Ahora bien, siendo propio la prudencia emitir los actos de, aquí corrección de vuelta, de consejo, tachar las dos palabras que siguen, deliberación o consejo, juicio e imperio, es decir, siendo propio la prudencia emitir los actos de consejo, juicio e imperio. Respecto de los medios con que se llega al fin debido, es claro que no solo se extiende al bien particular de un solo hombre, sino al bien común de la multitud. La primera objeción: el bien común es propio de la justicia legal, que es la que ordena a los individuos y sus virtudes hacia el bien común. Santo Tomás dice, de acuerdo, pero así como la prudencia particular está, las virtudes particulares están, o la justicia particular está regida por la prudencia común, la justicia legal está regida por la prudencia política. Siempre es la inteligencia que ilumina. Y respuesta muy importante, solución segunda, donde se afirma la primacía del bien común. Objeción era: los que buscan los bienes comunes descuidan su propio bien. Santo Tomás dice: el que busca el bien común de la multitud también busca de un modo consiguiente el bien particular suyo. Aceptando la primacía del bien común, también indirectamente se busca el bien particular, y de manera mejor. Por dos razones. La primera, porque el bien particular no puede subsistir sin el bien común de la familia, de la ciudad o de la patria. Donde una sociedad se disgrega, a la larga resulta perjudicado también el bien particular. O sea, el hombre está hecho para vivir en sociedad concreta, la familia, la ciudad, la patria, la polis, que viene política en el sentido noble de la palabra. Cuando falta el bien común,
¿qué pasa? El egoísmo de los tipos que piensan como en la objeción. A mí lo que me importa es lo mío. Pero a la larga cada uno piensa así y entonces se pierde el sentido del bien común y la sociedad se transforma en una tropilla de sapos. Entonces, a la larga ese individualismo destruye la sociedad y termina afectando también el bien particular porque a uno se le cae arriba todo el edificio. De ahí que Máximo Valerio dijera que los primeros romanos que preferían ser pobres en un imperio rico a ser ricos en un imperio pobre, al contrario de los actuales argentinos que prefieren ser ricos en un imperio pobre. No, eso no lo dice Máximo Valerio. Pero segunda, porque siendo el hombre parte de una casa y de una ciudad, debe buscar lo que es bueno para él por el prudente cuidado en torno al bien de la multitud, ya que la recta disposición de las partes depende de su relación con el todo, y como nota San Agustín, es deforme la parte que no está en armonía con el todo. Es decir, el hombre está hecho para vivir en sociedad y solo en un vivir armónico en sociedad puede realizarse como hombre. Esto en la vida social, en la sociedad política, y esto de alguna manera en la Iglesia. Cuando la Lumen Gentium dice Dios no quiso que nos salváramos aisladamente y por eso fundó la Iglesia, tiene una dimensión real. Ojo, no es lo que piensan algunos, que nos salvamos todos en patota, en grupo, que uno puede llegar a la puerta del cielo y decirle a San Pedro, acá vengo con todos los muchachos y pasar colado, ¿no? En última instancia, el que le digo a Dios que sí o que no soy yo. Pero eso se lo digo y vivo en gracia, ¿por qué? Porque el bautismo me perdona el pecado, me comunica la gracia, pero me incorpora al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, ciertamente, sin caer en esas estupideces, mi salvación tiene una dimensión comunitaria. Yo en la Iglesia y por la Iglesia recibo los sacramentos, la gracia, el perdón. Yo me salvo por el ejercicio de la caridad, no solo con respecto a Dios, sino con respecto al prójimo, etcétera. Es decir, tiene una dimensión real comunitaria al margen de las deformaciones. Entonces, solo es posible realizar el bien común del hombre como hombre en relación con la sociedad, con la familia, con la ciudad, con la patria, con la Iglesia. Está en la misma naturaleza del hombre, que es animal social. Enfrente al error marxista que dice la unidad fundamental de la sociedad es la clase, y enfrente al error liberal que dice la unidad fundamental de la sociedad es el individuo, la doctrina social de la Iglesia dice la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y el hombre nace en una familia, que no la elige. Ese es el error del liberalismo, el contrato social de Rousseau. El hombre pertenece a la sociedad por una especie de contrato. No, así puedo pertenecer a una sociedad anónima, o sociedad comercial, o a un club de fútbol, o a cualquier asociación humana. Yo me incorporo voluntariamente. En cambio, yo nazco en una familia. Nadie eligió a sus padres. Yo no elegí a mis tías, decía Anzoátegui. Alguno decía, uno trae los parientes, los trae puestos, los amigos los elige. Sí, los trae puestos, pero el hecho de nacer en esta familia de hijo de estos padres me crea obligaciones para con esta familia a la cual pertenezco. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Entonces, al margen de la sociedad, el hombre sería un monstruo. Incluso lo que se suele poner como ejemplo, el Robinson Crusoe en su isla desierta. El tipo sobrevive en la isla, ¿por qué? Porque las cosas que utiliza, las habilidades, sus conocimientos, los aprendió en la sociedad. O sea, los tiene de la educación recibida, los tiene de su pasado. No es un individuo que aparece como una mónada en el espacio. Entonces, afirma esa existencia. Voy a leer algo más breve de este libro que de Palacios. Lo recomiendo, digamos, tiene cosas que sirven para la clase y otras más extensas, pero es un libro sumamente claro, ordenado y con muy buenas reflexiones, ¿no? Manera de ejemplo, un capitulito breve, la extensión de la prudencia al bien común. Puede resultar al pronto sorprendente la mera existencia de prudencias que busquen el bien de los demás, como son la prudencia doméstica y sobre todo la prudencia política. La prudencia propiamente dicha, sin calificativo alguno, es siempre una prudencia personal, monástica, es decir, del individuo, monos, procuradora del bien propio del individuo. Kant
definía la prudencia como la habilidad de elegir los medios conducentes al mayor posible bienestar propio. Buen tipo, ¿no? A tal punto parece que no puede haber más prudencia que la individual, y que incluso cuando se habla, como hace Kant, de prudencia mundana contraponiéndola a prudencia privada, es siempre aludiendo a la habilidad de un hombre que tiene influjo sobre los demás para usarlos en pro de sus propósitos. Una prudencia que salvaguarde el bien de los demás parece al pronto chocante, porque resulta contradictorio un concepto de prudencia en el que no sea requisito esencial buscar el propio bien. La sorpresa suspende su mágica inquietud en cuanto nos hacemos cargo de que esta incompatibilidad entre el bien propio y el bien común es sólo aparente. Nadie busca el bien ajeno tan desinteresadamente que descuide el propio. Con esto no llego a tomar la posición exagerada de quien concibiere la prudencia como la habilidad de ganarse satisfacciones privadas a la manera de Kant, y llegase incluso a decir que las prudencias que miran los bienes de los demás lo hacen solo con el fin de convertirlos en propios. La realidad es que nuestro bien individual está integrado en un bien social, y que por eso quien busca el bien social se busca a sí mismo en él, como busca la parte en el todo, pues sin la perfección de éste no puede existir la perfección de aquella. A la prudencia política le atañe principalmente el oficio de hacer armónicas estas relaciones entre el bien propio y el bien común, entre el individuo y la comunidad. Esto se basa en la solidaridad misma que existe entre el miembro y el cuerpo social del que forma parte. Y son precisamente las épocas de crisis, como la nuestra, las que ponen de relieve esta solidaridad humana del individuo y la comunidad. Hoy asistimos a la crisis de la comunidad doméstica, que llamamos familia, y de la comunidad civil, que llamamos Estado. Nada menos que las dos sociedades naturales están en crisis en la medida en que una crisis puede afectar a una sociedad natural. Y si perece la sociedad, naufraga el hombre entero. El bien propio no puede subsistir sin el bien común, ni la prudencia personal sin la prudencia política. En este punto es inútil que el romántico, por muy inadaptado que se encuentre a las condiciones de vida actual, se haga ilusiones de salvación individualista. En nuestra época ha sonado por eso más de una vez el grito que mejor pone de relieve esta dependencia mutua de lo personal y de lo colectivo, antes que nada política, politique d'abord, frase clásica de Charles Maurras, que señalaba una primacía de la política en cuanto a urgencia de reconstrucción de la sociedad, no que estuviera por arriba de todo. Se busca el cobijo en el bien común, sin cuya ordenación desaparece el bien propio. A esto nos vemos reducidos, a buscar el bien común a toda costa, jadeantes, porque sin su sostén caemos. De los antiguos romanos dijo Valerio Máximo que preferían vivir pobres en un imperio rico, vivir ricos en un imperio pobre. ¡Qué elección más lujosa! Para nosotros no se plantea así la preferencia, sino de un modo mucho más dramático. Se trata de elegir entre la vida y la muerte, y si preferimos vivir, no es ya pobres ni ricos, sino vivir tan solo. La prudencia política iluminada por los principios de la sindéresis y de la ciencia moral es la única tabla de salvación para el individuo y la sociedad contemporánea. A tal punto dedicamos hoy la atención a un problema de vida o muerte. Completando esto, se pregunta, artículo 11, si la prudencia que dirige al bien propio es de la misma especie que dirige al bien común. Y aquí va a señalar distintos tipos de prudencia, especies de prudencia, ¿no? Tenemos la prudencia política. Política viene de polis, la ciudad, que para los antiguos era la unidad social fundamental. La prudencia económica, que no tiene nada que ver con lo que hoy entendemos por economía en sentido limitado. Económica viene de oikos, oikia, la casa, la familia. Es decir, es todo el gobierno de la familia. De la familia también los antiguos la entendían en sentido amplio, no solo la familia, padre, madre, hijos, sino los parientes que vivían con ellos, incluso los servidores, los esclavos, los clientes, en fin. O sea, podríamos denominarla la prudencia familiar. Y luego, la prudencia monástica. No tiene nada que ver con monasterio, sino monos, el uno, es decir,
esta sí es la prudencia individual o personal. Son 3 especies de prudencia. Cada una se relaciona a un fin o bien. Tenemos el bien de la nación, de la polis, la sociedad, la patria, como quieran llamarlo, el bien de la familia y el bien de la persona. Estos diversos bienes son los que distinguen las 3 formas de prudencia, especificándolas. Son bienes distintos, aunque cada uno abarque al otro, pero distinguen, especifican las distintas formas de prudencia. Podríamos decir que en estas 2 se da con más fuerza la dimensión social y en esta la dimensión individual o personal. Como señala en la solución primera, hay un aspecto común en las 3. Algunos añaden, en relación con la prudencia política, hablan de la prudencia militar. Son 2 referencias distintas al bien común. O sea, la prudencia política es la del gobierno de la ciudad que promueve el bien común. La prudencia militar es la que se daría en los momentos de crisis, que significa la defensa del bien común. Se la puede añadir o se la puede más o menos identificar la una con la otra. En la solución primera señala que en las 3 formas de prudencia hay un aspecto común, por lo cual podemos hablar de prudencia. Recta ratio agibilium, recta razón en el obrar respecto de sí mismo, de la familia y de la patria. Y hay un elemento diferencial que son los bienes o fines que hemos señalado. El bien común personal, el de la familia, el de la patria. Entre estas 3 formas de prudencia, la más excelente de todas, solución tercera, es la prudencia política, porque es la que se refiere a un bien de orden superior y que de alguna manera abarca o encierra todas las otras. Es lo que, ya digo, el individualismo contemporáneo a veces hace que choquen esas afirmaciones sobre el bien común, pero es algo que se da también en el orden de la caridad, ¿no? Yo a veces, hablando sobre el sentido cristiano de la patria, menciono aquello que dice San Agustín en el de Libero Arbitrio: ama a tus padres más que a tus padres, a tu patria más que a tu patria a Dios. En cristiano es la jerarquía del amor. Uno puede decir, bueno, pero sí, lo de Dios y la patria en general no hay inconveniente, amar más a Dios por sobre todas las cosas, pero amar más a la patria que a la familia, que a los padres. Y sí, con un amor, digamos en muchos casos intensivo, uno ama más a los que tiene más cerca. Pero con amor efectivo, que es la forma plena de la caridad, uno tiene que amar más a la patria que a los padres, que a la familia. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque la patria es mi familia y son todas las familias de aquellos que me están ligados por lazos de sangre, cultura, de fe, de idioma, etc. Si la patria es mi familia, es parte de esa patria. Que habitualmente el amor a la patria se ejerce a través del amor a la familia, ¿de acuerdo? Pero en determinadas circunstancias, es el caso del militar que en tiempo de guerra, o el tipo que es llamado al servicio militar en tiempo de guerra para defender a la patria. Evidentemente el tipo siente la separación de la familia, le duele, pero lo hace, sabe que es su obligación, incluso dar la vida, incluso aunque tenga que dejar a su familia. Es decir, son esas circunstancias especiales en las cuales un amor me exige su primacía. No es lo común, es excepcional, pero cuando hay que optar entre las 2 cosas, la opción me parece clara. La patria es mi familia y son todas las otras familias. Sería una forma de egoísmo y de falta de caridad cerrarse, sino a mí lo que me importa son los míos y el resto que reviente. Sería una falta de prudencia política, de justicia legal y de caridad en el orden sobrenatural. Y aquí empieza a preguntarse sobre el sujeto de la prudencia. Artículos 12, 13, 14. En el artículo 12 se pregunta por el sujeto de la prudencia política y en los artículos 13 y 14 sobre todo por el sujeto de la prudencia infusa, porque se pregunta si la prudencia se puede dar en los pecadores y si se da en todos los que están en gracia. Ahí hace referencia principal a la prudencia personal o monástica. El sujeto de la prudencia política se va a preguntar si se da en los súbditos o solo en los gobernantes.
Es decir, ¿quién es el sujeto? Es decir, el que tiene que tener la prudencia política. Va a responder que la prudencia política es virtud propia y principal del gobernante, pero que de alguna manera se da en los súbditos. No del súbdito en cuanto sujeto al cual le corresponde, digamos, cumplir órdenes, pero sí en cuanto que de alguna manera participa del gobierno. Aquí tenemos, sigamos el paralelo, el hombre y la sociedad. Cómo el hombre gobierna, la inteligencia gobierna las pasiones, no con un gobierno despótico como gobierna los movimientos de los miembros exteriores, sino con un gobierno político. Dice Aristóteles, cómo el gobernante, el príncipe, gobierna a los súbditos. Es decir, uno no gobierna un rebaño de ovejas, uno no gobierna como el que estuviera manejando materiales de construcción, no gobierna hombres que son racionales, algunos más, otros menos, pero trabaja con individuos que tienen inteligencia y libertad. Entonces no es arriar un rebaño la política. Dentro de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia está el principio de subsidiariedad, es decir, donde el gobernante, armonizando todo hacia el bien común, tiene que respetar aquello que es propio de las sociedades intermedias, de las provincias, federalismo, de los municipios, cierta autonomía municipal, de la empresa privada, de la familia, de la escuela. Es decir, dirigir todo eso hacia el bien común, pero respetar en la esfera propia de cada individuo o pequeña comunidad aquello que esa comunidad es capaz de realizar por sus medios. Por eso, la prudencia del gobernante, prudencia política del gobernante, en el gobernante se llama arquitectónica, por una comparación con la arquitectura. La arquitectura es el arte principal que dirige hacia su fin una muchedumbre de artes menores. El arquitecto planea el edificio y al servicio de esa construcción aparecen una serie de artes menores. La del electricista, la del plomero, la del albañil, etcétera, la del pintor. O sea, cada uno de esos ejerce su arte, pero lo ejerce en un plan común. ¿Quién es el que tiene el plan del edificio? El arquitecto. Los otros, cada uno en su sector, tiene su responsabilidad. Por eso la prudencia es propia del gobernante como prudencia arquitectónica. No del súbdito en cuanto tal, es decir, en cuanto que está sujeto, sino en cuanto que participa algo del gobierno, in tantum convenitei prudencia avere, es decir, en cuanto que tiene una responsabilidad menor en su orden, participa de la prudencia política. No es responsable del bien común con mayúscula, pero de esta parte del bien común que es confiada a su habilidad, a su gobierno, Es importante eso en el gobernante, es decir, el saber distribuir. El que manda no es el que tiene que hacer todo, sino aquel que sabe distribuir responsabilidades, confiar en aquellos que tienen responsabilidades menores. No es tanto hacer, sino hacer. Gobernar, dirigir, no es absorber. La prudencia reside en la razón, de la que es función propia el regir y gobernar. Alguien definía el Estado como órgano de síntesis, de conciencia y de mando de la sociedad, el Estado comunitario de Jacques de Maillet. Por tanto, cada uno en cuanto participa del gobierno y dirección, en tanto cuanto le conviene poseer prudencia. Sino lo que decía Platón, el que no tiene el hegemonicón en su interior, en fin, por lo menos alguien que lo gobierne, alguien que lo lleve a ser virtuoso desde afuera. Eso es otro elemento muy importante. En el que obedece, no solo existe la obligación de obedecer, existe el derecho de ser mandado. Eso en nuestro tiempo de derechos y de libertades es algo que parece chocante, pero es cierto. El niño no solamente tiene obligación de obedecer a los padres, tiene derecho a ser mandado. ¿Por qué? Porque él no tiene la prudencia suficiente para dirigirse en la vida. Entonces necesita de alguien que lo oriente. Como lo necesita el joven en su formación y como lo
necesita la sociedad, digamos. Eso es uno de los mitos, el mito de la igualdad. Es decir, un pueblo tiene el derecho de ser bien gobernado, como en la Iglesia. El laico tiene derecho a la enseñanza de la verdadera doctrina y a los sacramentos. Es decir, derecho de ser mandado y de ser bien mandado, es decir, de ser orientado en aquel que no tiene la capacidad, que pienso que la mayor parte de la gente no la tiene ciertamente de una manera plena, ¿no? Entonces la prudencia política de alguna manera reemplaza o completa la carencia de la prudencia personal. Es el fundamento de la jerarquía, que en última instancia se basa en la jerarquía divina. Por tanto, cada uno en cuanto participa del gobierno, en tanto cuanto le conviene poseer la prudencia. No hay que pedirle más de lo que puede dar. Es por otra parte manifiesto que al súbdito y siervo en cuanto tales no compete regir y gobernar, sino ser regidos y gobernados. Por consiguiente, la prudencia no es virtud del siervo ni del súbdito en cuanto tales. Pero como todo hombre, por ser racional, participa algo del gobierno según su libre albedrío, en esa medida le conviene la prudencia. Todo lo que veíamos antes, lo de Ébola y otras y lo de Palacios. Dice el Dante en la Divina Comedia: sempre la confusión delle persone principio fu del mal delle città. Es decir, siempre la confusión de las personas fue principio del mal de las ciudades. Es decir, cuando falta la verdadera jerarquía, cuando los hombres están en el lugar en que no debieran estar, cuando los que están en los puestos de responsabilidad o de mando o de conducción son deshonestos, son tramposos, son inútiles. Es decir, el mezclar las personas. Todos los lugares o todos los puestos son dignos, pero en tanto cuanto el hombre está capacitado para esto. Este es su lugar, este es su puesto. Y desde aquí, a lo mejor humildemente, esa es su contribución al bien común. Si ese tipo se lo saca de este puesto y se lo pone al otro, no sirve. No sirve para eso. Por eso dice que la igualdad es un mito, es irreal. Hay una igualdad esencial del hombre en su naturaleza, pero ahí se acabó. Y gracias a eso existe la sociedad. No se podría hacer un cuerpo con todos ojos o con todas manos, no se podría hacer una máquina con todos rulemanes. Es necesario que las piezas sean distintas para que funcionen. Lo mismo en la sociedad, es necesario que los hombres sean distintos, pero es necesario que cada hombre sepa encontrar su lugar, no son intercambiables. Si un tipo va a trabajar a una fábrica, ¿qué es lo primero que le preguntan? Bueno, ¿usted qué sabe hacer? No se le ocurre al tipo que lo recibe decirle, bueno, usted puede ser peón, puede ser gerente, puede ser tornero, puede ser empleado de oficina. No, ¿qué sabe hacer? No es intercambiable. Y de acuerdo a lo que sabe hacer, ahí tiene su función en la fábrica. Si uno llega a un pueblo y pregunta, ¿hay un mecánico acá porque el auto lo tengo compuesto? Hay 3. Bueno, ¿cuál es mejor? Pregunta natural. Che, ¿cuántos dentistas hay en San Rafael, qué sé yo? 100, 60, 2, no sé. ¿Cuál es mejor? A uno no se le ocurre que son todos iguales. Pues eso es lo natural. O sea, en la práctica lo natural es la desigualdad, que no va contra la dignidad. O sea, es digno y respetable, qué sé yo, el tipo que hombrea bolsas, el que barre el piso, el que está empleado en una oficina y el que está en la presidencia de la República, que tendría que estar en la presidencia de la República. Pero cumpliendo su función. Cuando se confunde, es otro de los elementos de disgregación social. Bueno, si puede darse en los pecadores, artículo 13. Es imposible ser prudente sin ser bueno, dice en el set contra. Como ningún pecador es bueno, no puede darse en ellos la prudencia. Y va a señalar 3 prudencias distintas. Dice, en primer lugar, hay una prudencia falsa o aparente. En la solución tercera la identificará con la astucia. La astucia se parece a la prudencia, lo veremos entre los pecados, pero es una caricatura. Es la que lleva a mucha habilidad, ratio agibilium, pero no recta. Prudencia falsa o aparente, el tipo que es hábil para el mal. Dice, esa es exclusiva de los pecadores. En segundo lugar, hay una prudencia que es imperfecta y que puede darse, y aquí digamos todavía es una distinción. En primer lugar, una prudencia real en orden a un fin particular y que es común a buenos y malos. Es decir, un tipo puede, a lo mejor, ser un pecador,
o fallar en algunas cosas, pero eso no quiere decir que toda su vida sea intrínsecamente perversa. Puede ser a lo mejor un tipo que es un buen padre de familia, se ocupa de lo suyo, gobierna la familia. Es decir, aquí estaría lo que son las virtudes humanas de los paganos o de los que no están en gracia, que San Agustín elogia en la ciudad de Dios, ¿no? O sea, en orden a un fin particular, o el trabajo, es un buen trabajador, es un tipo confiable, todo eso. En otras cosas, bueno, tiene lo suyo, pero es decir, ahí pueden coincidir en esa prudencia particular que no mira todo el bien común del hombre, buenos y malos. Y otra que es imperfecta, dice por falla del acto principal, es decir, del imperio, delibera y juzga bien, pero actúa mal, propio del pecado. Ya señalamos que ahí está el núcleo del pecado. En no hacer o llevar a la práctica lo que la inteligencia me muestra, o obrar en contra de lo que el juicio de la razón me muestra. Y por último, dice, está la prudencia verdadera, la que se refiere al buen fin, la que aconseja en orden al buen fin de todo, aconseja, juzga y manda en orden a todo el fin de la vida humana. Es decir, la que mira el bien común total del hombre, natural y sobrenatural. Y esta no se da en los pecadores. Señalamos, artículo 3, distingue la prudencia de la astucia, que es una habilidad de comportamiento, pero utilizada para el mal. En el artículo 14, esto lo voy pasando más rápido, no ofrecen mayor dificultad, lo que importa es tener clarito el razonamiento. Si se dan todos los que están en gracia, todos los que están en gracia son prudentes. Me dice, a veces parecería que no, porque hay tipos que son buenazos, incluso hasta santazos, pero tienen una falta de sentido común. Cuando aterrizan de las nubes de la santidad de la tierra, se rompen el mate contra el piso. Entonces, puede ser que un tipo sea viva en gracia, en caridad, y que no tenga prudencia. Santo Tomás va a decir, no. La objeción primera, para ser prudente se precisa cierta habilidad para probar bien sobre todo lo que se ha de obrar, habilidad de la cual carecen muchos que están en gracia. Objeción tercera, no consta, dice Aristóteles, que los jóvenes sean prudentes, ya decíamos, por falta de experiencia, y sin embargo hay muchos jóvenes en gracia. Por otra parte, solo el virtuoso está en gracia. Ahora bien, nadie puede ser virtuoso si no es prudente, ya que según San Gregorio, las demás virtudes, si no realizan sus actos prudentemente, no pueden ser virtudes. Y en el artículo va a decir, las virtudes son un organismo. Todo el que está en gracia posee la caridad y con ella debe poseer todas las demás virtudes, al menos la prudencia infusa. Y entonces, señala en la respuesta primera, existe una doble habilidad práctica. Una suficiente respecto de las cosas necesarias para salvarse, y se da en todos los que están en gracia, a los cuales la unción enseña todo, como dice San Juan. Otra más plena, tal que quien la posee puede proveer de sí mismo y de los otros, no solo en cuanto a lo necesario para salvarse, sino en todo lo perteneciente a la vida humana. Este ingenio práctico no se da en todos los que están en gracia. Ahí es donde no hay que confundir también los planos. Me acuerdo que en el gobierno de Onganía, cuando empezaron los nombramientos de ministros, gobernadores y colaboradores, uno de los, les parecía que las dos cualidades que debía tener un tipo para ser ministro o interventor o lo que sea, era ser cursillista y padre de familia numerosa. Y yo un día hablando sobre los cursillos con un cura que era dirigente importante de los cursillos, le digo, che, escuchame, ¿qué están haciendo? Déjense jorobar. Al final van a terminar desprestigiándose y desprestigiando a los religiosos. Y el tipo dice, mirá, dice, sí, es cierto, han sacado mucha gente de los cursillos. Me dice, pero eso es una desviación. Me dice, ¿cuál es la finalidad de los cursillos? Hacer que los tipos vivan en gracia. Me dice, ahora si un tipo vive en gracia, pero es un boludo, no quiere decir que sirva para ministro. Son dos cosas distintas. Como dice el dossier por ahí, abogado del Opus Dei, ministro. Una cosa no asegura la otra. No puede ser una buena persona, vivir en gracia, ser un buen padre de familia y no servir para ser ministro, gobernador o gerente de empresa.
Por eso dice, el que está en gracia tiene lo necesario para salvarse, pero puede fallar en otras cosas que hacen asuntos prácticos de la vida humana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu.